Destape Noticias a través de Destape Perú, televisión de Chiclayo para el mundo, como es nuestro eslogan, literalmente, y bueno, nos habíamos ya olvidado de saludar a nuestros amigos connacionales que nos ven diariamente, tanto en Costa Rica, en España, en Argentina, en Orlando, California, de manera habitual. Un saludo muy especial a la colonia de peruanos a nivel continental, por así decirlo, y iberoamericano también, y por supuesto a todos ustedes amigos que siempre nos brindan la posibilidad de entrar a cada uno de sus hogares. Y como hemos anunciado ya en las redes sociales, tenemos la muy grata presencia de un correcto profesional del derecho, contador público colegiado también, con experiencia en la administración pública, lo cual abona a favor de una propuesta de cara, en este caso, al Congreso de la República. Me refiero al doctor Almanzor Toro León, quien ya está con nosotros. Con él vamos a dialogar in extenso respecto a diversas temáticas de la coyuntura política nacional y regional. Mi estimado amigo Almanzor Toro, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Mi estimado amigo Alfaro, muchísimas gracias por la invitación aquí a su llamado para ser interpelado por el soberano que es el pueblo, ¿no? Sí, efectivamente. Qué bueno que hay esa disposición, ¿no? Porque ahora pareciera que nuestras autoridades le tienen temor a los cuestionamientos, a de repente las críticas con argumentos. Y yo creo que va a ser interesante de pronto tener una visión general, panorámica, dialogarla con usted de cómo va el día a día político en el país, cuál es su apreciación de esta nueva coyuntura política, del hecho de contar con hasta un nuevo gobierno. O sea, en poco tiempo hemos tenido 3 presidentes, lo cual ya desde sí habla de la inestabilidad política que tiene este país. ¿Cuál es su visión, amigo Almanzor Toro, de lo que está pasando en nuestro país? Mire, como el común de los ciudadanos, bastante preocupado por la situación nacional, pero también con mucha esperanza cuando uno mira el campo, mira las organizaciones comunales, mira las mujeres en los comedores, mira a los jóvenes, por ejemplo, saliendo a las calles, a las plazas, a reclamar su derecho. Entonces, el país efectivamente, por todo lo que acaba de mencionar, en menos de 4 años hemos cambiado 4 presidentes, ¿no? Tenemos una triste página de tener a los últimos 4 presidentes presos, sí, otros investigados, ¿no? 68 congresistas del actual Congreso procesados por corrupción. Entonces, realmente, para cualquier ciudadano, esta situación del país es francamente preocupante, pero lo peor sería irnos al extremo y creer que todo está perdido. Definitivamente yo no creo que todo está perdido. Hay mucha esperanza, hay mucha vida y vitalidad cuando uno mira y se fija en las organizaciones comunales, la sociedad civil organizada. Es increíble, por ejemplo, cómo nuestros gremios, nuestras instituciones, de los jóvenes, de las mujeres, de los adultos mayores, dicen: aquí estoy. Y es lo que yo decía al empezar esta entrevista: es el pueblo el soberano, el dueño del poder, ¿no? Al cual hay que recurrir cuando lamentablemente la academia y la intelectualidad está confundida. Hay que volver al pueblo como el hacedor efectivamente del poder, ¿no? Ahora, vayamos en estos momentos a dialogar un poco respecto a la situación de un sector importante del quehacer político en el país, como es la izquierda peruana. Comentábamos que de repente, después de Alfonso Barrantes, no ha habido un esfuerzo de unidad de parte de la izquierda a efectos de amalgamarse, de generar sinergias y ser pues una opción de cambio, y sobre todo una acción con propuesta gubernamental de cambio y que sea aceptado por un sector de la población. ¿Qué ha pasado con la izquierda en el país después de la experiencia de Izquierda Unida con Alfonso Barrantes, mi estimado amigo Almanzor Toro? Mira, amigo, mi lectura es la siguiente. Yo creo que en la década del 80 en Latinoamérica se generó un movimiento que pretendió, y en muchos casos lo lograron, modificar los marcos constitucionales con la finalidad de garantizar más democracia, nuevas reglas de juego en la política, y se implementó de manera muy firme
lo que se llama el sistema de representación política, ¿no? En el caso peruano, esta representación en verdad fue un total fiasco, ¿no? De tal manera que ahora estamos con un sistema absolutamente desfasado de la realidad, al que llamamos una crisis del régimen, ¿no? Lo que ahora está en crisis no es el gobierno, es el Estado y su clase representativa de la política, ¿no? Entonces lo que ahora hay que tratar es entender lo siguiente, ¿no? Yo creo que nuestro país, nuestra patria, lo sacamos todos, ¿no? Y aquí el planteamiento de la unidad electoral no debe quedar solamente en las elecciones, ¿no? Lo que necesitamos es la unidad política de los ciudadanos, que va más allá de las propias izquierdas. Como usted ha notado, las izquierdas efectivamente tuvimos un momento de repunte en la escena nacional que fue con Barrantes. Lo quisimos replicar con Verónica en el 2016, pero lamentablemente situaciones que obedecen básicamente a estilos y liderazgos, esta unidad política no se pudo cohesionar. Inmediatamente después, con Verónica, decidimos en un Congreso Nacional fundar el Nuevo Perú, que hace 3 semanas hemos logrado la meta histórica de lograr 30.000 afiliados, ¿no? En este momento estamos ya en condiciones de ingresar el expediente electoral y no queda duda que antes de fin de año ya usted escuchará de un nuevo partido de alcance nacional, ¿no? Llamado Nuevo Perú, ¿no? Ahora, yendo en esa misma lógica de lo que expresó alguna vez Alfonso Barrantes, él llegó a decir también que una de las desgracias de ese país es siempre haber tenido que la elección de ustedes como candidatos al Congreso ha sido fruto de un militante y un voto, algo que de alguna manera habla bien de la forma democrática que se ha venido implementando, porque en realidad son los partidos políticos los que deben de alguna forma ser los semilleros de los futuros demócratas, de los futuros dirigentes del país, de los futuros candidatos. Así que yo creo que en ese sentido, amigo Almanzor Toro, hay que ser importante el hecho que ustedes hayan tenido esa feliz iniciativa de manejar este sistema de un militante y un voto. Mire, efectivamente, nosotros en coherencia a lo que ya muchos años dijo un ilustre pensador, los peruanos no deben ser calco ni copia, ¿no? Lo que quieran hacer debe ser una creación heroica, ¿no? Coherentes con ese razonamiento que va más allá de la política en sí, queremos testimoniar que en el Nuevo Perú estamos trabajando en serio, ¿no? Durante 4 años nos ha costado construir el Nuevo Perú y hoy día estamos en condiciones de anunciar al país que en 2 o 3 semanas esa formalización va a ser un hecho, ¿no? Qué bueno. Pero, como decía, estas elecciones lo vamos a afrontar con el mejor de nuestra capacidad, con el mejor de nuestro compromiso con los hermanos de Juntos por el Perú. Y estamos muy deseosos, a pesar de las enormes dificultades que esto implica ser candidato en estas condiciones, por el conjunto de problemas que hay que afrontar. Yo creo que la patria merece que sus mejores hombres y mujeres de este país se entreguen por tanto lo que ha hecho este país, a quienes amamos, cuya diversidad, cuya biodiversidad es invidiable en todo el mundo. Creo que esta vez nos corresponde dar la batalla, ¿no? Mi estimado amigo Almanzor Toro, dicen que antes había apóstoles de la política y ahora hay solamente apostadores. O sea, gente que porque pone 100.000, 200 o 300.000 dólares en una campaña y obviamente calculan que eso lo van a redituar solo en el primer año de gestión, ya sea como congresistas, alcaldes o gobernadores regionales, pero me parece que esa no es la idea, ¿no? Terminantemente. Ser apostadores, imagínense. Mire, de la política. Mi candidatura es una ¿Usted no será un apostador más? Pero para nada, para nada. Mira, mi candidatura es una candidatura que viene a defender la vida. Básicamente. Y no la muerte. Porque cuando un candidato
le miente a su electorado, traiciona a su electorado, lo que ha hecho es simplemente construir una candidatura de muerte, ¿no? Yo no quiero para mi país que tengamos que elegir un congresista que al final traicione y complota o conspira contra la patria. ¿No? Vengo de un extracto social, me mantengo en él y permaneceré en él, por eso que creo tener las condiciones intelectuales y morales para luchar por el pueblo de Lambayeque. Y la experiencia de gestión, ¿no? Que es importante, o sea, como decía en el inicio, qué importante es que se conozca el monstruo por dentro. Pero yendo ya al tema de las propuestas, ¿qué es lo que propone el candidato Almanzor Toro León a la región Lambayeque? Mire, yo voy con el número 4 y quisiera persuadir a los ciudadanos en 4 cosas fundamentales. El primer punto de mi desempeño congresal, en caso de que los ciudadanos así lo deseen o así lo quieran, considerando que un congresista tiene funciones normativas de representación y fiscalización, quiero empezar diciéndole a los ciudadanos que cualquier decisión de política sectorial o nacional en este país, si no enfrentamos la corrupción, no va a tener la eficacia que queremos. O sea, para ustedes es el punto de partida. El primer punto lucha frontal contra la corrupción. Así es. Pero como esta proclama ya se ha convertido en una arenga de cualquier persona en este país, inclusive de los que están acostumbrados a mantener el estatus, ¿no es cierto? Que todo siga normal. Planteo yo algunas reformas constitucionales que necesitamos que los congresistas que salgamos elegidos lo hagamos de todas maneras y con tal firmeza que sí es posible hacerlo. Me parece que creo yo, por lo que conocemos, los destapes, las corruptelas, hace 30 años hubo una clase política, o mejor dicho, políticos, que nos dijeron que este país iba a cambiar y iba a ser inclusive un país que no tendría nada que envidiar a un país del Asia, ¿no? Me acuerdo mucho esas frases, que el Perú está en condiciones de imitar a Singapur inclusive, pero que lamentablemente esta manera como se nos vendió la idea en el país de un falso progresismo, de un falso desarrollismo que no llega todavía o que nunca llegará en estas condiciones, es lo que finalmente terminó con sembrar en el país lo que llamamos la ideología liberal, ¿no? Una ideología que santificó los derechos del mercado por encima de los derechos humanos de los ciudadanos, ¿no? Donde el Estado, de manera escandalosa, de manera temeraria, decidió reducirse a la mínima expresión, de tal manera de que el poder privado, las leyes del mercado, las grandes empresas, las transnacionales, como decía Basadre, ojalá fueran dirigentes, si no son solamente de lucro, han logrado capturar el Estado, prácticamente maniatándolo a tal incapacidad que el mismo Estado ni siquiera es capaz de cobrar sus propios impuestos. Mire usted a qué punto hemos llegado con un sector privado que no le interesa la vida, que no piensa en los más necesitados, que no le interesa que la desnutrición en la sierra, por ejemplo, esté por encima del 40%, que no le interesa que en Lambayeque solamente tengamos un médico por cada mil personas, que todo se centralice en Lima, que la concentración económica a la que nos ha llevado este sistema de organizar el Estado y el país, genere que hoy en día un sector que se había ilusionado con ser una clase media poderosa, ahora lamentablemente ha regresado a ser pobres. Y aquí en Lambayeque, por ejemplo, la pobreza monetaria, de lo que estaba 18% ha subido al 32%. Eso realmente los informes oficiales no lo dicen, no lo mencionan, pero ya estamos viendo la secuela de esta situación gravísima que nos ha generado encima de la pandemia, tener a un Estado absolutamente resquebrajado, incapaz, intolerante y sin ningún tipo de respuesta efectiva y oportuna para defender la vida de sus ciudadanos. Ahora, y la pobreza, por ejemplo, se ha ido extendiendo, ramificando, tomando diferentes rostros, cuerpo y textura en esta parte de la región Lambayeque, porque no solamente hablamos de pobreza en Incahuasi, Cañaris, Penachí,
entre otros sectores que están dentro del mapa de la pobreza secularmente hablando en Lambayeque, sino que hablamos por ejemplo, pobreza aquí mismo en el centro de la ciudad, cuando me refiero a Leonardo Ortiz, ¿no? Donde hay 62 pueblos jóvenes y 21 asentamientos humanos. Efectivamente, mire, esta constitución fujimorista, producto de un golpe de Estado, lo que ha traído es el desmantelamiento de las funciones tutelares del Estado. De tal manera, por ejemplo, amigo periodista, usted sabe que hoy día cualquier persona en condición de indigencia o pobre no puede tomar agua si es que primero no es propietaria. Hoy en día la propiedad se ha convertido en una mercancía como los demás servicios. Nosotros vamos a proponer que la Constitución o que una reforma constitucional establezca que la vivienda es un bien social y no una mercancía. Por eso yo planteo que en el plano constitucional tenemos que acabar con la acción fraudulenta y engañosa de quienes postulan a cargos de elección popular. En todo el país usted ve que en campañas electorales, alcaldes distritales, presidentes regionales, congresistas de la República y presidente de la República ofrecen el oro y el moro de lo que no pueden hacer y no conocen. Por eso yo plantearé en su debida oportunidad una reforma constitucional para penalizar la acción fraudulenta de engaño de todos los candidatos que van a ejercer el cargo de elección popular. También propondré, y eso ya yendo a un asunto más técnico, usted sabía, amigo periodista, que anualmente, y esto es por informes de la propia Contraloría, que la corrupción se lleva 23.000 millones de soles. Imagínese usted con ese dinero lo que podemos hacer para salvar a los ciudadanos de la muerte, ¿no? Por eso yo plantearé en su momento que las Procuradurías del Estado no dependan del Ejecutivo, sino se consideren como un organismo público autónomo, tan igual como la Contraloría, tan igual como la Defensoría. ¿Con qué finalidad, amigo periodista? Para que estas Procuradurías no tengan ninguna contaminación del Poder Ejecutivo, que dígase de paso, es un poder infestado por la corrupción, sino cuyos integrantes sean elegidos en igualdad de condiciones como lo es ahora el Controlador de la República, ¿no es cierto? Y de tal manera que esta Procuraduría especializada nos garantice a los ciudadanos lo siguiente. Primero, que los procesos por incumplimiento de los contratistas que contraten con el Estado no le fallen al país, pero tampoco se la lleven completa, porque resulta que ahora el Estado, amigo periodista, no le gana a nadie. Es decir, de lo que en los años 90 se satanizaba el Estado, que era elefántico, que era enorme, que no hacía nada, era ineficiente, ahora se ha remozado esa forma de gobernar el país. Ahora ya no se llaman, por supuesto, cargos ejecutivos, ahora se llaman asesores, se llaman consultores. Y es más, mire, plantearé en su momento que se reduzca la famosa ley que permite los cargos de confianza. Usted sabía que ahora, cuando el gobernante pone a alguien de su entorno como jefe de un hospital, ese director de un hospital puede designar cargos de confianza inclusive en las postas médicas. Es decir, la ley se ha hecho para robar. La actual Constitución permite que tengamos un Estado cómplice que se conforma con la corrupción, ampara la impunidad. Entonces, toda esa maraña que tiene que ver con una pésima ejecución de la contratación pública, lo vamos a resolver estableciendo un organismo autónomo constitucionalmente establecido, ¿no? Donde no se tenga la presencia ni del Estado, ni tampoco del manoseo de la actividad privada. Por un lado, le ahorramos dinero ganando los juicios a los que incumplen la contratación, y segundo, evitamos que los ciudadanos tengan que paralizar, tengan que frustrar sus anhelos, no pudiendo ver el puente, la posta o la carretera, porque ahora por un lado no ganamos juicios y encima arruinamos el anhelo de muchas poblaciones. Ahora, a propósito, amigo Almanzor Toro, del tema constitucional que está en debate y en donde vemos personas que están por el cambio de la Constitución y otras que hablan de una reforma de la Constitución. Si básicamente el problema estaría, lo pongo en condicional, usted me dirá su opinión, en el capítulo económico 1 y 2, en lo que usted está hablando, en el tema de estructura del Estado,
¿por qué ir a un cambio de toda la Constitución? Si básicamente el problema estaría en el capítulo económico y en la estructura del Estado. Mire, tres cositas fundamentales. Esta Constitución que tenemos es una Constitución producto de un golpe de Estado. De una dictadura, ¿no? De una dictadura, en ese sentido, nos comparamos en igualdad de condiciones con el caso de Chile, ¿no es cierto? Donde los ciudadanos, mayoritariamente los jóvenes, le han dicho al señor Piñera, no quiero tu constitución pinochetista, ¿no? Entonces, nosotros estamos en la misma situación. Recuerde usted, amigo periodista, que la constitución del 93 éramos 7 millones de votantes, ahora somos 18 millones de votantes. Por lo tanto, es una constitución que ha perdido legitimidad. Ahora, nuestro planteamiento como Juntos por el Perú sí es ir progresivamente a un cambio constitucional, pero no de cualquier manera. Tampoco se trata de pretender que una constitución va a ser una obra de un grupo de abogados, pensadores, que se encierren en una oficina y nos entreguen una constitución. Nosotros en estos momentos ya estamos en un momento constituyente. Los jóvenes le han dicho a la clase política, traidora y conspiradora, que sus reglas de juego no nos sirven, no nos representan. Por eso yo me adhiero a ese interés superior de los ciudadanos. Tenemos que consultar a los ciudadanos, como ha planteado Verónica Mendoza, poner una segunda urna, lo que está legítimamente amparado. Vayamos el 11 de abril a preguntar a los ciudadanos si quieren o no cambiar su constitución. El cómo hacerlo será un debate que lo tendremos que hacer en el propio Congreso. Entonces yo no veo por qué tenerle miedo, más bien invito a los ciudadanos. Nosotros como candidatos de Juntos por el Perú estamos llanos a debatir, debatiremos con el fundamento, con los argumentos que la ley y el conocimiento nos provee, y veremos, ¿no es cierto? ¿Por qué tenerle miedo? Efectivamente, miren, esta Constitución, por lo que acabo de detallar, es una Constitución que santifica el mercado, es una economía monopólica. Mire, yo le acepto que haya en la Constitución diga pues esto ya, economía de mercado, pero no es economía de mercado. Es una economía monopólica. ¿Qué significa eso, amigo periodista? No es posible que el 80% del mercado financiero lo concentre 4 bancos. Mire, acabo de leer el decreto supremo publicado el día domingo, y este Estado, que se jacta de ser un Estado benefactor, que está ayudando a la gente, que piensa en todos, que es una vil mentira. ¿A quiénes cree usted que contrata para asesores y consultores para que pueda colocar 4.000 millones de soles en bonos soberanos? Al Banco Continental. Ellos son sus aliados del Estado, de este Estado que no responde por 80.000 muertes que ha generado esta pandemia. Entonces tenemos que discutir seriamente el capítulo económico. Por ejemplo, el concepto de la subsidiariedad del Estado tiene que desaparecer. Porque por este motivo es que tenemos un Estado maniatado que ni siquiera puede garantizar vacunas en la cantidad que necesitamos los peruanos. Claro. Redondeando, amigo Almanzor Torres, la importante entrevista, quisiera llevarlo a un tema que considero crucial para la región Lambayeque, y es el tema agrario. Usted sabe que la pequeña y la mediana agricultura están muy venida menos, hay muchos problemas en ese tema, los problemas de la sequía. Hay un plan hidráulico regional que de alguna forma sería una alternativa para posibilitar que la pequeña y la mediana agricultura, insisto, tenga el apoyo necesario, porque si hablamos de la agricultura de exportación o la gran agricultura, eso es solamente el 20%, ¿no? El gran 80% son pequeños, micros y medianos agricultores. ¿Qué está pensando usted para promover, promocionar y de alguna manera apoyar a la pequeña y la mediana agricultura en la región Lambayeque, amigo Almanzor Toro? Con medidas eficaces que pongan contra la pared a la corrupción, definitivamente necesitamos un Estado que se dedique a atender las necesidades de los ciudadanos, y en particular en Lambayeque necesitaremos que este Estado se dedique a que Lambayeque vuelva a ser una región destacada, con alta productividad, sobre todo en su agricultura, sobre todo en su turismo, porque en estos momentos, por ejemplo, para que tenga usted una idea,
nuestra región lamentablemente ha tenido una pésima experiencia. En vez de tener líderes regionales, hemos tenido o tenemos hasta ahora gobernadores que solamente se limitan a administrar la crisis, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Así es, o sea, En el mejor de los casos. lamentablemente, y ahí corresponde un esfuerzo de los ciudadanos para que elijamos mejor, ¿no? En el caso del sistema hidráulico de Lambayeque, efectivamente es una obra enorme que requiere inversión y compromiso. Son 19 presas que pero se por plantea supuesto, amigo, establecer. estas obras todos los años han sido simplemente rebotadas hacia adelante, pero no hay un gobierno democrático, popular, que vea la agricultura como un sector estratégico. Nosotros creemos que ahora, como lo han demostrado nuestros hermanos agricultores, si no hubiera sido por ellos, amigo, la desgracia del COVID hubiera sido peor. Nuestros hermanos agricultores han sido los pulmones que han garantizado la alimentación en los mercados. Por lo tanto, es indigno que no se les apoye, que no se atienda la agricultura familiar, el pastoreo, los pequeños parceleros, ¿no es cierto? Porque lo que yo plantearé es que se pueda crear un subsistema dentro del Ministerio de Agricultura que atienda de manera prioritaria las exigencias y necesidades del agro. No como ahora tenemos un Ministerio de Agricultura al servicio de las empresas agroexportadoras. Sí, sí, sí. Lamentablemente, de los grandes intereses. Exacto. Y para IAPA Para ellos solamente existe la agricultura de exportación. acaban de darle, por ejemplo, 10 años más de beneficios tributarios. Increíble, ¿no? Con una explotación descarada de derechos laborales, ¿no? Nosotros plantearemos una agricultura basada en la biodiversidad, porque nuestro país tiene más de 80 climas, no tiene nada que envidiar. Entonces, ¿por qué no apoyar? Pero en el caso concreto, amigo periodista, quiero referirme a lo que ya anunció Verónica Mendoza. Nosotros devolveremos la esperanza y el anhelo a los hermanos de las cooperativas azucareras. Yo me estoy reuniendo permanentemente con ellos y yo no veo ningún problema. O sea, usted me habla de Pomal, Catumán, Pacha, Pero por Pucucalán, supuesto, Cayaltí. las cooperativas, nuestras industrias azucareras, que lamentablemente y de manera tramposa el gobierno de Fujimori, con el aval del personaje Absalón Vázquez, mediante el decreto legislativo 802, lo que generaron es una decisión expropiatoria de las cooperativas, al prácticamente a condenar a miles de accionistas y trabajadores a que sus pobres acciones, aparte de que ya estaban impagas con esta ley, lo capitalizaron a valores nominales, generándoles una pérdida, incumpliendo el artículo 103 de la Constitución, que establece que ninguna ley tiene efecto retroactivo. Pero este decreto legislativo, y con la complicidad de quienes manejaron el país, condenaron a los hermanos de las cooperativas, y nosotros los vamos a reivindicar a que sus acciones hasta el momento no sean pagadas y no sean retribuidas. Claro, y dentro de ese Logramos. contexto que usted está hablando, está también pues las famosas leyes de protección patrimonial. Pero ¿no? por supuesto. Bueno, finalmente, amigo Almanzor Toro, usted sabe que el tiempo es una espada de Damocles, pero quiero comprometerlo para que, si fuera posible, la próxima semana continuemos, porque eso es solamente el inicio de una presentación de su propuesta. Y si usted tiene a bien, la próxima semana coordinamos el día y la hora para seguir hablando sobre su propuesta, que considero importante, pero necesitamos obviamente más tiempo. Finalmente, ¿cuál es el llamado que haría usted a la población de la región Lambayeque de cara ya a estas elecciones que se vienen dentro de 7 meses? Mi invocación es a todos los ciudadanos, a nuestros jóvenes que tanto nos han demostrado en las últimas movilizaciones fortaleza y amor por el Perú, decirles que se informen bien, que conozcan a sus candidatos que los van a representar y que su conciencia, que es lo valioso que tienen, no sea comprada por dinero ni por ninguna mercancía. Veamos bien el país con mucha esperanza, con mucha fe, que ese país lo sacamos todos. Es momento de decidir bien para que vivamos mejor, ¿no? Encantado de tomar nota de su invitación. Me gustaría en la próxima visita que hagamos hablar del sistema de salud, hablar de la participación ciudadana, que tan importante será en los próximos años de cara al Bicentenario, y decirle que tienen a usted un servidor que está llano a dar la cara, a dar el pecho por este país que tanto quiero, ¿no? Muchas gracias y adelante. Muy bien, muchas Sigamos. gracias también, amigo Almanzor Toro. Fue el doctor
Almanzor Toro León, candidato al Congreso de la República con el número 4 por Juntos por el Perú. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro gran amigo Lucho Vigil. Ah,